De vez en cuando llegan hasta nosotros relatos que sentimos la necesidad de compartir de inmediato. Historias que sabemos permanecerán con ustedes mucho tiempo después de que este video haya terminado. Como siempre, les pedimos discreción. Si son personas sensibles o se impresionan con facilidad, quizá lo mejor sea no continuar. Ojalá estén listos y listas para lo que viene. Muchos suelen decir esto, pero en mi caso es completamente cierto. No sé por dónde comenzar. Esta experiencia aún no concluye y me ha acompañado durante los últimos 12 años. Y no solo a mí, también a toda mi familia y a personas cercanas que sin tener culpa alguna terminaron envueltas en esta historia. Para narrarlo bien debo remontarme no solo al 2008, cuando todo inició para mí, sino mucho antes, hasta la década de los 80. En aquel tiempo, en un pequeño y tranquilo pueblo de Guanajuato, vivía mi abuela junto con la familia de mi madre. Mi abuela siempre fue muy cercana a los sacerdotes del lugar. Era de esas mujeres que parecían vivir dentro de la iglesia, ayudando, organizando, dando lo poco que tenía a los demás. Aunque en realidad esa faceta nació después, cuando sus hijos terminaron la escuela y ella quedó prácticamente sola, subsistiendo únicamente con la pensión de mi abuelo. En una ocasión, mientras impartía catecismo a un grupo de niñas, llegó un hombre desesperado buscando al cura. Mi abuela lo vio descender de un burrito, agotado, sediento, con la mirada llena de angustia. De inmediato pensó que se trataba de un accidente y que alguien necesitaba con urgencia los santos óleos. Pidió a las niñas que lo atendieran y le ofrecieran agua mientras ella corría a buscar al padre. Cruzó hacia la parte trasera de la iglesia y levantó la vista hacia la colina donde el sacerdote solía retirarse a rezar en silencio. Fue entonces cuando lo notó. En lo alto del sendero, al borde del horizonte, se alzaba la figura de una mujer. Vestía de negro de pies a cabeza y su cabello blanco, tan largo que le llegaba a la cintura, ondeaba violentamente con el viento. Mi abuela no alcanzó a distinguirle el rostro, pero sabía que no se trataba de ninguna habitante del pueblo. Un miedo extraño, casi antinatural, se apoderó de ella, pero aún así continuó caminando hacia esa silueta inmóvil que no parecía afectada por el vendaval. El cielo se cubrió de nubes oscuras que presagiaban tormenta, y justo en ese momento escuchó que gritaban su nombre. Giró hacia la iglesia. Eran las niñas y el joven sacerdote, llamándola con insistencia. Dio media vuelta y bajó el sendero como pudo, ayudada por las pequeñas, pues sus rodillas ya estaban muy débiles. ¿Quién es esa mujer?, preguntó el padre, sin apartar la vista de la figura en lo alto de la colina. No lo sé, padre, respondió mi abuela con voz temblorosa. El sacerdote levantó la mano, trazó la señal de la cruz y murmuró una bendición. De inmediato, la misteriosa mujer giró sobre sí misma y desapareció en el horizonte. El campesino, entre sollozos, explicó que había recorrido 11 pueblos buscando ayuda, pues en su comunidad la necesitaban con urgencia. Dijo que había acudido primero a su propio sacerdote, pero éste lo rechazó. Desde entonces, nadie quiso auxiliarlo. El cura del pueblo escuchó su historia en privado, pero después de 1 hora le pidió que se marchara. Lamentaba no poder hacer nada, y lo único que le recomendó fue llamar a la policía. El joven lloró desconsolado. En su comunidad no había autoridad alguna, no quedaba esperanza. Con el corazón roto, buscó a su burrito y emprendió camino hacia el siguiente pueblo. Desde la entrada de la iglesia, el padre le gritó que regresara a su casa, que nadie podría ayudarle, que no los dejarían. El muchacho no obedeció.
Mi abuela con esfuerzo lo alcanzó. El pobre burro apenas podía caminar, lo que facilitó alcanzarlo. «Muchacho, ¿qué te sucede? ¿Qué necesitas con tanta urgencia?» «Discúlpeme, señora, no puedo decirle nada. Debo seguir buscando ayuda». «No importa lo que sea, puedes confiar en mí», le respondió ella, sin saber por qué aquellas palabras salían de su boca con tanta seguridad. «Por el amor de Dios, con Jesús como testigo, yo te voy a ayudar». El joven se detuvo, miró a mi abuela y le dijo: «Quizá, si usted lo ve, sí le crean. Tal vez a usted sí la escuchen. Venga conmigo a mi pueblo, por favor». Ella aceptó, aunque se negó a subir en el burrito exhausto. Llegaron nuevamente a la iglesia, donde el sacerdote, preocupado, les prestó su camioneta y les dio su bendición para emprender el viaje. El camino los condujo a un caserío diminuto, un conjunto de casas rodeadas de parcelas que se extendían hasta los cerros. Aunque eran apenas las 6 de la tarde, el cielo permanecía cubierto de nubes negras, como si fuera a oscurecerse para siempre. El joven le indicó un sendero estrecho que conducía a su hogar. La camioneta no podía avanzar más, así que dejaron el vehículo y subieron a pie hasta llegar a una casita de madera, apenas iluminada por un foco colgado en la puerta. «Allí vivimos, señora, ya llegamos». Al entrar, encontraron a una anciana tendida en el suelo. Entre ambos la ayudaron a incorporarse. «¿Trajiste ayuda?», preguntó con un hilo de voz. «Sí, abuela, esta señora nos va a ayudar. Ella comprobará que lo que decimos es verdad». De pronto, la anciana preguntó por su nieta. El muchacho, sin responder, salió corriendo rumbo al panteón. Mi abuela lo siguió como pudo. En cuanto se acercaron, escucharon un grito desgarrador de mujer, luego otro y después un tercero. Parecía un grupo de voces femeninas lanzando alaridos que se entrelazaban como un cántico macabro. Al llegar al cementerio, vio a una joven desnuda escarbando la tierra de una tumba como si fuera un animal salvaje. El muchacho corrió hacia ella, la sujetó y trató de controlarla. Mi abuela quiso ayudar, pero algo la paralizó. No podía moverse ni pronunciar palabra alguna, ni siquiera lograba rezar. El joven, con todas sus fuerzas, cargó a la muchacha inconsciente y salió del panteón, que parecía tan antiguo como maldito. «Venga, señora, no se quede ahí», gritó. Los alaridos continuaban detrás de ellos, acercándose cada vez más. «¿Quiénes son esas mujeres?», preguntó mi abuela con terror. «Déjelas, no las mire, no les haga caso. Y por lo que más quiera, no voltee». Ella caminaba junto a él, ayudando a sostener a la joven desmayada, mientras las voces parecían seguirlos de cerca. En medio del miedo, mi abuela consiguió murmurar una oración en voz muy baja. No sabía cómo, pero aquello bastó para que los gritos comenzaran a apagarse poco a poco. Finalmente llegaron a la casita con la sensación de haber escapado de algo que jamás debería existir. Al llegar, la anciana salió a recibirlos. Entre todos colocaron a la muchacha sobre una cama improvisada. Mi abuela, con el corazón encogido, observó cómo el joven y su abuela acomodaban a la chica, mientras ella apenas lograba preguntar: ¿quiénes eran esas mujeres en el panteón? La anciana respondió con voz grave: «Son brujas. Desde que era niña vivo aquí, y solían bajar solo 2 o 3 veces al año. Pero desde que mi nieta enfermó, vienen casi a diario. Quieren llevarse a la muchacha. Dicen que debe quedar embarazada de algo que no es humano, y cada noche intentan robársela». Mi abuela quedó petrificada. La anciana continuó: «Ya no parece ella. Casi nunca la reconocemos. Es como si dentro de su cuerpo hablaran otras voces». En ese momento, el perro de la casa comenzó a ladrar desesperadamente.
Mi abuela se asomó por la ventana. A unos 40 metros, parada en el camino, estaba nuevamente aquella mujer vestida de negro, de cabello blanco hasta la cintura, la misma que había visto horas antes cerca de la iglesia. «Es a ella a quien quieren», dijo el muchacho saliendo a gritarle insultos a la extraña figura. La historia, a partir de ese punto, se vuelve confusa. Los recuerdos de mis tíos varían. Cada uno escuchó cosas distintas. Lo único en lo que coinciden es en que a la mañana siguiente mi abuela volvió al pueblo convencida de que esa pobre muchacha necesitaba urgentemente un exorcismo. Nadie le creyó. Todos la ignoraron, igual que habían hecho con aquel campesino, hasta que el sacerdote joven de la iglesia le dio un nombre y una dirección. Debía ir a Guanajuato y buscar al padre Lucas. Días después, con la ayuda de una de mis tías, logró encontrarlo. No se parecía en nada a lo que uno imaginaría de un sacerdote. Era un anciano italiano que vivía en una casa que parecía más un taller de pintura que un hogar. Tenía décadas retirado de la iglesia. Había huido de Europa, donde pasó gran parte de su vida recorriendo países y enfrentando cosas que prefería olvidar. Ahora vivía en paz, pintando cuadros que nadie compraba. Era feliz en su soledad, pero el destino siempre alcanza. Mi abuela le explicó lo ocurrido. El anciano suspiró y le respondió con franqueza: «Discúlpeme, pero mi corazón está débil. No aguantaría un ritual así. Terminaría muerto antes de que todo acabara. Sería un estorbo más que una ayuda». Y entonces compartió su historia. Le confesó que antes de retirarse había sido uno de los últimos exorcistas activos en Europa, que había participado en más de 15 rituales y que, en sus propias palabras, había mirado a Lucifer directamente a los ojos. Buscó entre sus cosas una pequeña caja de madera cerrada con llave. Al abrirla, sacó un crucifijo antiguo y se lo entregó a mi abuela. Este ha sido el arma más poderosa en mi vida. Fue usado en exorcismos durante generaciones y mi mentor me lo entregó antes de morir. Ahora no tengo a quien dárselo. Hasta hoy. Pase lo que pase, nunca lo destruya, nunca lo abandone. Úselo, lo necesitará, pero después deberá cargar con la responsabilidad de custodiarlo para siempre. Ese fue el último encuentro con el padre Lucas. Nunca pudo explicar del todo qué poder guardaba aquel crucifijo. Solo lo entregó y desapareció de la vida de mi familia. Con el crucifijo en mano, mi abuela y el joven sacerdote de su iglesia comenzaron a acudir cada noche a la pequeña casita. No fue un exorcismo formal, pero algo realizaron allí durante semanas. Nunca quiso contarnos con detalle lo que sucedió en esas noches. Guardó el secreto hasta la tumba. Lo único que admitió es que la joven, poco a poco, volvió a ser ella misma. Antes de morir, le pidió a mi madre que conservara el crucifijo, pase lo que pase, que nunca lo soltara, ni siquiera cuando su propia casa en Guanajuato fue entregada a la iglesia para convertirla en un orfanato. Mi abuela murió casi a los 90 años, un 16 de julio de 2008. La enterramos y días después volvimos a casa. Mi madre llevaba consigo aquella cajita de madera, sujetándola con fuerza. Apenas cruzamos la puerta de nuestra casa, todos los focos reventaron al mismo tiempo. Ese debió ser el primer aviso de la oscuridad que se cernía sobre nosotros. Un tiempo de sombras que estaba por comenzar. Cuando mi hermano era apenas un bebé, en una reunión familiar, alguien le regaló un arlequín de trapo. Fue una amiga de mi madre, que lo llevó acompañado por su propia madre. La señora quedó fascinada con el pequeño y días después le envió el muñeco. Era más un adorno que un juguete.
tenía un esqueleto de porcelana en su interior que permitía colocarlo en distintas posiciones. Durante su primer año, permaneció siempre sobre un mueble, al lado de la cama de mi hermano, como si velara sus sueños. Pero, cuando aprendió a caminar y a pedir sus juguetes favoritos, insistió en llevarlo consigo a todas partes. Desde entonces, el arlequín dormía con él, comía con él y hasta parecía conversar con él. Solo se separaba de su muñeco cuando lo bañaban. Con el tiempo, los cascabeles del arlequín se volvieron una especie de señal. Cuando los escuchábamos sonar, sabíamos que mi hermano estaba cerca. Un día, mi hermano nos dijo que el muñeco tenía nombre. Desde entonces, todos lo llamamos igual. Un nombre que hasta hoy preferimos no mencionar, ni siquiera escribir. Pero algo cambió. Poco a poco, mi hermano comenzó a dejar al arlequín afuera, en el patio trasero. Nosotros lo recogíamos y lo metíamos, pero él nos pedía que lo sacáramos de nuevo, casi rogando: «No lo tiren, pero no lo dejen entrar». Pasó tiempo antes de que nos explicara la razón. Mientras tanto, ese muñeco fue quedando de un lado a otro en el patio, como un objeto extraño del que nadie quería deshacerse, quizá por recuerdo, quizá por miedo, hasta que un día, lejos de casa, alguien le preguntó a mi hermano por qué había dejado de querer a su muñeco favorito. Él, con la inocencia de un niño, respondió: «Porque me mostró su cara». Nos contó que el muñeco le hablaba, que era su amigo, que le enseñaba palabras que él no debería conocer. Un día, el arlequín le preguntó si quería ver su verdadero rostro. Mi hermano respondió que sí. Detrás de aquella máscara de payaso triste se escondía un rostro aterrador, ojos rojos, una sonrisa amplia, grotesca, con la boca goteando sangre fresca. Asustado, mi hermano le preguntó por qué tenía sangre. El muñeco respondió con frialdad: «Porque acabo de comer». «¿Y qué comes?», insistió el niño. El arlequín extendió su mano de trapo, le tocó el pecho y le respondió en un susurro. Al principio, como cualquier familia, pensamos que eran fantasías infantiles. Pero lo cierto es que mi hermano nunca más quiso tenerlo consigo. Lo guardamos en un pequeño cuarto de madera en el patio, donde también estaban herramientas y cajas viejas. Allí quedó encerrado, aunque no para siempre, porque en esa época, cuando mi padre ya no vivía con nosotros, mi tío Marco se había mudado a la casa. Mi tío nos ayudaba en las labores de la casa, pero sobre todo estuvo ahí para cuidar a mi madre, que estaba muy afectada en esos meses. Era una roca para nosotros, así que no extrañó que una noche escucháramos su voz gritar, mientras se abría de golpe la puerta trasera y corría al patio. Lo vimos perderse entre los árboles. Recuerdo que mi madre y yo salimos tras él, pero en el último momento ella me ordenó que volviera. «Regresa, entra y revisa que tu hermanito esté bien», me dijo. Así lo hice. Al asomarme a su cuarto, lo encontré arrodillado en la cama, rezando. Algo que hacía antes de dormir, sí. Pero era extraño verlo a esas horas de la madrugada, todavía repitiendo la oración de su ángel de la guarda, la única que conocía. «El arlequín está afuera», me dijo. «Otra vez. Otra vez». Esa frase me heló. No era la primera vez que la escuchaba. Ya me lo había dicho antes, que por las noches el muñeco lo llamaba y le mostraba su verdadero rostro. Amenazaba desde el patio, le pedía que lo dejara entrar. Pero por alguna razón, yo nunca respondí. Nunca hablé de ello con mi madre. Era como si algo me impidiera oírlo en verdad durante todo ese tiempo. Me asomé por la ventana y vi a mi madre y a mi tío de regreso, entrando en la casa. Bajé algunos peldaños de las escaleras para verlos con más claridad. Mi tío estaba pálido y sudoroso.
Me contó que había salido a la cocina por algo de comer y al volver había visto en el patio algo que se movía en la oscuridad. Lo había observado a través de una rendija en la cortina, la silueta del arlequín, erguido frente a la ventana de mi hermano en el segundo piso, haciendo muecas, abriendo la boca como si quisiera asustarlo. Mi tío arrancó la cortina y gritó, y entonces ese se volvió hacia él y corrió hacia la penumbra. Agarró una pala que había en el jardín y salió persiguiéndolo. Escuchó los cascabeles y entre la sombra lo vio agazapado entre las plantas. Le asestó un golpe con la pala y sintió como si hubiera impactado carne, no trapo ni madera. Entre las ramas distinguió un rostro convulso, lleno de dolor y odio. Vio cómo aquella cosa desaparecía tras la vieja barda de ladrillo del fondo, perdiéndose en la noche. Mi madre salió al patio llorando y trató de calmarlo. Ambos escudriñaron el terreno por si encontraban algo, pero el muñeco había desaparecido. Cuando revisamos las fotos de la época, nos quedó la sensación de que faltaba algo. La mayoría de las fotografías en las que aparecía mi hermano con el arlequín estaban recortadas, como si alguien hubiera borrado su presencia. Mi hermano dejó de hablar del muñeco por completo, y con el tiempo, mi tío nunca volvió a ser el mismo. Sonreía menos y la luz en sus ojos se apagó. Pensamos que habíamos enterrado aquello, que jamás volveríamos a lidiar con el arlequín, pero estábamos equivocados. Días después del funeral de mi abuela regresamos a casa. Mi madre tenía la cajita con el crucifijo entre las manos. Al cruzar el umbral, todos los focos de la casa estallaron al mismo tiempo. Fue quizá el primer indicio de la oscuridad que estaba por envolvernos. Por entonces mi hermano ya tenía 18 años y entre los dos cambiábamos una lámpara tras otra mientras yo buscaba un lugar en su ropero para guardar la cajita con el crucifijo. Tal vez no me crean por la historia del arlequín, pero hasta ese momento en mi familia no se hablaba de lo paranormal. Aquello quedó como la fantasía de un niño, la pesadilla de un tío medio dormido que creyó ver algo en las sombras. No era algo que nos marcara, hasta que sí. La noche en que todo se intensificó, me despertó el sonido de mi madre vomitando en el cuarto contiguo. Preocupada me levanté y fui a su habitación para ver si estaba bien. Cuando toqué la puerta, el ruido cesó. Ella preguntó desde dentro si era yo. Le respondí que sí y me dijo que pasara. Al entrar la vi asomada entre las cobijas. Pensé que estaba muy enferma y que se había descompuesto en la cama. Me acerqué aterrada y le pregunté qué le pasaba. Con voz temblorosa me dijo: «Tengo miedo, te escuché vomitar». «No he vomitado», le respondí. El sonido provenía del ropero donde habíamos guardado el crucifijo. Ni siquiera habíamos abierto esa puerta. Nos quedamos en su cuarto, rezamos durante 1 hora y finalmente dormimos juntas, temblando. A la mañana llamamos a mi tía Marín. Volvía al pueblo de vez en cuando y vivía cerca. La necesitábamos. Mi tía había sido una figura relevante para la gente del pueblo desde antes de la muerte de la abuela. La gente iba a verla para pedir consejo y la tomaban como una extensión del trabajo que mi abuela hacía en la iglesia. Nos costó contactarla esa noche. Tardó en contestar y cuando lo hizo nos dijo que llegaría lo antes posible. Yo solo sé que, cuando en el pueblo alguien necesitaba la ayuda de mi madre, ella solía ir con el crucifijo. Lo llevaba siempre consigo y luego lo guardaba detrás del altar de la iglesia de San Miguel. Mi tía, al llegar, nos pidió que guardáramos bien el crucifijo y que tuviéramos agua bendita a mano. Nos contó algo sorprendente. Aquella misma tarde, mientras arreglaba las plantas, había visto a través de la ventana
a alguien dentro de la casa. Creyó que se trataba de un ladrón y se acercó a mirar mejor. Lo que vio no parecía una persona viva. Era un hombre viejo, sin camiseta, con la piel quemada, como si hubiera pasado días bajo el sol. Estaba de espaldas en medio del salón. Al intentar verlo de frente, notó que su rostro estaba borroso, como si no pudiera enfocarlo. Parecía derretido o quemado, pero el resto del cuerpo se veía normal. Mi tía juró que todo aquello comenzó desde que el crucifijo llegó a nuestra casa. «Llévenlo con el padre», nos dijo. «Déjenme hablar con él. Manténganlo seguro y tengan agua bendita lista». Los días siguientes fueron raros. Primero se oían ruidos por la noche, como si alguien tosiera, como si alguien vomitara. Antes era solo desde el armario. Ahora se escuchaba desde diferentes puntos de la casa. Todos los rincones de la casa parecían vibrar, como si el sonido saliera de las paredes, como si viniera de su interior. Mi mamá y yo nos paralizábamos del susto, pero mi hermano se negaba a creerlo y se burlaba de nuestras precauciones. Él no creía en nada, y quizás eso le costó caro. Cargó toda su vida con las secuelas de aquello que lo acompañó desde que era bebé. Mi mamá y yo dormíamos en la misma habitación. Mi hermano se quedó en la suya. Ahora dormía abajo para tener más privacidad, en el cuarto donde años atrás se había quedado nuestro tío, como recordarán. Normalmente, si yo me levantaba en la noche, mi madre lo hacía conmigo y viceversa. Pero una de esas noches, ella se despertó tan sedienta y a la vez tan somnolienta que se olvidó por completo de la situación que estábamos viviendo. Se levantó como si nada y bajó a la cocina. Al pasar por la puerta entreabierta del cuarto de mi hermano, escuchó un sonido de cascabeles. Caminó despacio hacia allí y empujó la puerta con mucho cuidado. La luz estaba apagada, la cama hecha y mi hermano no estaba. Mi mamá supuso que habría subido a quedarse en mi cuarto porque no le gustaba estar solo en la planta baja. Cuando estuvo a punto de cerrar la puerta, un cascabel sonó desde dentro, detrás de la cama, como si algo estuviera escondido. Asomaban los picos de un gorro de arlequín, un gorro que mi mamá reconoció al instante, pero con una diferencia. Se veía mucho más grande, como de tamaño real, no un juguete, sino algo corpóreo. Cerró y subió corriendo. Llamó a mi hermano y lo encontró en mi cuarto. Nos reunió a todos. Sacó el crucifijo y esa noche dormimos juntos. Lo apretó con fuerza entre las manos. Ni siquiera tuvo que explicarle a mi hermano lo que había visto. Él lo sintió. Había regresado. Algo lo había traído de vuelta. La llamada de mi tía no nos tranquilizó. El joven sacerdote que había asistido a la abuela en un ritual ya no era tan joven. Se había hecho un padre con experiencia y nos dijo, insistente, que no nos confiáramos en ese crucifijo. Al principio se mostró renuente a contarnos mucho más que lo que la abuela había relatado, pero terminó explicando. Nos pidió que lo dejáramos en la casa de la abuela. Mi tía respondió que no, que ahora el crucifijo estaba en manos de una de las hermanas y que debía devolverse de inmediato. Nos advirtió que era un artefacto de enorme poder, pero también con una capacidad destructiva terrible. Entonces contó la historia. Un crucifijo de cientos de años, usado en exorcismos alrededor del mundo, que pasó de manos de exorcistas generación tras generación, hasta que, casi por casualidad, quedó en poder de la abuela. La abuela había sido la única dispuesta a arriesgar su vida por salvar un alma. Sin embargo, ella no sabía manejarlo, y tampoco aquel entonces joven sacerdote que la acompañaba. Ese crucifijo, cargado por la fe de tantos sacerdotes
y por sus triunfos sobre lo oscuro tenía poder propio. Aquello lo convertía en una amenaza. Su simple presencia provocaba reacciones violentas en cualquier ente de baja vibración que estuviera cerca. El sacerdote nos explicó que los seres enviados por Lucifer siempre están alrededor, muy próximos, provocando. A veces duermen por años o siglos esperando una víctima. Este crucifijo podía despertar o hacer reaccionar a cualquier ser demoníaco o espíritu maligno que se encontrara con él. Nada que reaccionara ante ese artefacto era bueno, y llamaría especialmente la atención de entes que nunca fueron humanos. Mi tía pidió que lo devolvieran antes de que algo malo pasara, pero él no pudo recibirlo. Mi madre no quería llevárselo a mi tía, ni pensar en sufrir aquello de nuevo. Así que hizo algo que ahora sabemos fue un grave error. Condujo hasta una zona boscosa fuera de la ciudad. Se detuvo a un lado de la carretera y bajó por un sendero entre los árboles, con la sensación de que alguien la seguía. Al llegar encontró un árbol partido por un rayo y sintió que ese era el lugar apropiado, lo suficientemente apartado como para desprenderse de aquello. Allí enterró el crucifijo. En lo personal, en mi familia nunca hemos sido fervientes creyentes de lo paranormal, o mejor dicho, sí creemos que hay cosas que no se explican científicamente, pero no vivimos aterrorizados por ello. Supongo que la mayoría de quienes escuchan canales como este están en ese espectro. Saben que hay algo ahí afuera, pero no permiten que eso gobierne su vida. Aún así, yo siempre tuve una aversión a las brujas y a lo satánico. Quizá porque en mi infancia escuché a la abuela contar cómo en el pueblo tuvo que rescatar a una joven de supuestas brujas que bajaban del cerro después de que la familia buscara ayuda y la iglesia no pudiera ofrecérsela. Probablemente por eso, aquella tarde, a punto de oscurecer y sola en casa, se me revolvió el estómago cuando escuché golpes en la reja. Al asomarme, las piernas se me doblaron y caí cuando vi, en la puerta de la calle, a una mujer vestida de negro con el pelo blanco. Estaba plantada frente a la casa, llamando. No sé qué tan ridículo pueda sonar, pero llevábamos semanas sufriendo manifestaciones paranormales casi a cualquier hora. Aún así, esa mujer en la calle me aterrorizó como nada antes. Es como si mi mente hubiera formado, a partir de las historias de la abuela, una imagen tan precisa que terminó encontrando a la persona real en la calle. No pensé que fuera coincidencia. No era una mujer cualquiera que se parecía. Había en ella algo que reconocí de inmediato. No podía sentirla, pero su presencia era la misma que en los relatos de la abuela. Me incorporé y me asomé apenas por la ventana. La vi con una mano apoyada en la reja, mirando hacia adentro, como si intentara averiguar quién estaba en la casa. Intentó abrir la puerta, pero aquella vez estaba cerrada con candado. Algo inusual, porque casi siempre la dejamos abierta. Y me sentí agradecida por esa simple rareza. Ella siguió caminando por la acera, y cuando la perdí de vista, corrí al teléfono para avisar a mi madre que regresara rápido. El primer inalámbrico que encontré estaba descargado. Tuve que bajar a por el otro. Al intentar llamar, la línea solo devolvía estática. Por la ventana que da al patio trasero, vi cómo la mujer ya estaba dentro de él, caminando muy despacio. Miré la puerta de atrás y descubrí que no tenía el seguro puesto. Corrí hacia ella y alcancé a detenerla justo cuando alguien la estaba abriendo desde afuera. La mujer consiguió abrirla unos 20 centímetros. Me lancé con todo mi peso y toda la fuerza que tenía para evitar que esa cosa entrara. No era solo un espectro, definitivamente no era una persona normal.
Desprendía un olor extraño, a tierra y hierbas, y podía oír su respiración. Al contarlo, quizá suene increíble, pero de todo lo vivido, ese instante, tener a esa mujer a unos pocos centímetros del otro lado de la puerta, fue lo más aterrador que sentí. Perdí el control y lo siguiente que pasó fue que dije, sin saber por qué, «No lo tenemos aquí». No sé por qué pronuncié esas palabras, pero al decirlas, supe a quién me refería. «No lo tenemos aquí. Mamá lo enterró en el bosque, fuera de la ciudad». Le dije detalles del sitio que yo no conocía conscientemente. Después supe que mi madre los había mencionado por teléfono, mientras yo dormía a su lado. No sé si mi cerebro recogió esa información como mecanismo de defensa o si fue otra cosa la que me obligó a decirlo. Dejé de sentir la presión en la puerta y pude cerrarla. Quedé en estado de shock, inmóvil, agarrada al picaporte por unos 20 minutos. No había nadie del otro lado. Hasta que escuché la reja de nuevo. Esta vez era mi hermano abriendo. El candado finalmente había regresado. Él ya estaba de vuelta. Desde entonces buscaba cualquier excusa para no quedarse en casa. Su cuarto se volvió inhabitable. Cada vez que pasábamos por allí, sentíamos que alguien estaba adentro. La puerta se abría de pronto sin que nos diéramos cuenta, y al asomarnos, encontrábamos esos cascabeles escondidos detrás de la cama. Nos rendíamos del cansancio y nos dormíamos los tres, pero al encender la luz juntos no había nada. Entonces cerramos con llave y colocamos un mueble frente a la puerta. Aún así, mi hermano, aún reacio a dormir junto a mi madre, terminó durmiendo en lo que antes era mi cuarto. Yo dejaba la puerta de mi mamá entreabierta y la luz del pasillo encendida. Así era como lográbamos conciliar el sueño. Pero todo lo que empezó cuando aquella reliquia entró en la casa empeoró después de esa visita, después de que la mujer hubiera pasado por allí. Cuando trajimos el crucifijo, pareció como si algo en la casa hubiera sido perturbado. Lo que nos asustaba no había surgido de la nada, sino que parecía haber estado dormido, escondido, hasta que la presencia del artefacto lo despertó. Contrario a lo que mi madre esperaba al alejarlo, en vez de alejar el peligro, lo que hizo fue activar algo. Nadie más nos dejó desprotegidos. Aquello vino tras de nosotros, siguiendo una estela. Una noche sentí con claridad que una manita pequeña rozaba mi pie descubierto. Entre sueños me sobresalté, pensando en ese maldito muñeco, y retiré el pie de inmediato. Me incorporé de un salto y entonces lo vimos. Digo, ¿vimos? Porque mi mamá también se despertó. Un niño caminó tranquilo desde la habitación hacia el pasillo, pero no como un fantasma, ni como en una película. Era un niño de unos 4 años que avanzaba con naturalidad. Sentí la mano de mi madre apretando la mía, y antes de que pudiéramos convencernos de que todo era un sueño, escuchamos su vocecita, canturreando mientras se alejaba. Mi hermano salió de su cuarto y preguntó quién andaba. Mi mamá rompió en llanto y le dijo que ya lo sabía, que no había nadie allí. Salimos los tres, mi hermano enfurecido, gritándoles que nos dejaran en paz. Bajamos y rociamos con las últimas gotas de agua bendita que nos quedaban, que por lo demás ya eran muy pocas. Normalmente, cuando asperjábamos la casa, las cosas se calmaban y podíamos dormir. Pero esa vez fue distinto. Parecía que nos habían provocado a hacerlo. En cuanto mi hermano lanzó las últimas gotas, supe que habíamos cometido un error. Algo cambió en él en ese instante. Entró en una especie de crisis. Mi mamá subió con él al cuarto. Estaba como reviviendo un trauma que había enterrado hacía tiempo. Volvió a asustarse como un niño pequeño y no como el joven robusto que era. Su presión subió.
Mientras mi madre intentaba calmarlo, yo puse agua a hervir para prepararle un té de hierbas que nos había mandado alguien. Entonces algo sonó dentro del cuarto de mi hermano, justo detrás de mí, al lado de las escaleras. Un movimiento sigiloso, como si alguien se desplazara tratando de no ser visto, a pesar de que la puerta estaba cerrada y con el mueble bloqueándola. Sentí un miedo profundo. Corrí a preparar el té, con la certeza de que si volvíamos a abrir esa puerta, aquella vez sí habría algo dentro. Entré al cuarto junto a mi mamá. Mi hermano se veía mal. Ella me pidió que mirara por la ventana. No voy a pedir que me crean. Sé que habrá quienes se burlen. Pero en la banqueta de enfrente había 3 siluetas, 3 mujeres, y estoy segura de que una de ellas era la de pelo blanco que ya conocíamos. No distinguía bien sus rasgos por la oscuridad, pero vi que hablaban y gesticulaban, y entonces sus voces resonaron dentro de la casa, en la habitación con nosotros. Lo que creo que dijeron, y lo comparto porque no fue la última vez que lo escuché, y años después seguía despertando para intentar recomponer esas palabras. Son frases en latín. Cometieron el error de pronunciarlas en voz alta de nuevo. Voy a repetirlo con cuidado. Si ustedes son sensibles a estos temas o les inquieta, por favor no lo digan en voz alta. Si son escépticos, no tendrán problema al escuchar lo siguiente. In tenebris. Fragmento en latín. Las voces continuaron con frases que sonaban antiguas y rituales. Las mujeres caminaron por la acera y las perdí de vista al fondo de la calle. Abajo, el pesado mueble que habíamos puesto frente a la puerta se movió. Sabíamos que no podíamos quedarnos. Ayudamos a mi hermano a bajar. Al bajar las escaleras vimos que la puerta de la recámara estaba abierta. Pasamos por delante sin voltearnos. Busqué las llaves del carro de mi madre en la sala, mientras ella apenas podía sostener a mi hermano. Cuando grité que las había encontrado, mi mamá me susurró: «No mires atrás». Caminé hacia la salida despacio, con una sensación de que algo me observaba clavada en la espalda. Logramos salir. Hasta el día de hoy, mi mamá nunca me ha contado exactamente qué vio, y no recuerdo bien cómo llegamos ni qué dijimos. Al día siguiente desperté en la casa de unos tíos, en la sala. Mi hermano dormía profundamente a mi lado. Mi mamá estaba al teléfono con mi tía del pueblo, quien dijo que intentaría ayudarnos, aunque no nos podía asegurar nada. Media hora después, llamó mi tía. Seguíamos desayunando, temblando, débiles, como si hubiéramos pasado por un incendio. «Pásame la dirección», dijo ella. «El padre va para allá», añadió. «Por el amor de Dios, espera», me pregunté. «¿Sabes dónde está eso que enterraste? ¿Qué harían ustedes si supieran que en su casa hay un artefacto que fue usado en cientos de exorcismos alrededor del mundo, que se volvió un catalizador de energías negativas y al mismo tiempo una arma peligrosa? Imaginen tener una granada en una casa llena de niños. Podría servir en una emergencia, pero en otro contexto representa un riesgo latente para todos». Así nos lo explicó el sacerdote más adelante. No podría enumerar todas las cosas extrañas que vimos en esos días. Tuvimos que esperar 2 días hasta que el sacerdote que conocía a la abuela llegara a la ciudad. Y llegó justo a tiempo, porque la situación en la casa empeoraba cada día. La novia de mi hermano vino a visitarlo un día. Desde fuera lo llamó para que saliera, y él se asomó por la ventana. Cuando entró la chica, preguntó por mí. Mi hermano le dijo que yo no estaba, que había salido con mi madrina, pero la chica afirmó que acababa de verme por la ventana. Decía que me había visto colgada de la espalda de mi hermano,
riendo y moviendo la cabeza de forma extraña. Mi hermano, que había sido reacio a hablar de lo que nos ocurría por miedo a lo que pensarían, tuvo que explicarlo. La chica no lo tomó bien. A nadie le gusta que se burlen de algo serio. Esto subraya lo difícil que es compartir estas experiencias. Incluso quienes creen en lo paranormal tienen límites. Intentamos salir de la casa aquellos días, aguantar fuera hasta que llegara el sacerdote y nos orientara. En ese momento éramos ingenuos, pensando que con alejarnos bastaría para estar a salvo. Mi hermano había planeado quedarse en casa de su mejor amigo, que vivía cerca de la nuestra. Pero antes estaba haciendo tiempo en la casa de su novia, al otro lado de la ciudad. Cuanto más lejos se encontraba de aquella casa maldita, más tranquilo se sentía, como si la distancia lo protegiera. Aquella noche, alrededor de las 8, algo lo estremeció de repente. Un presentimiento, una presión en el pecho que lo hizo sudar frío. Sin pensarlo demasiado, pidió prestado el teléfono para marcar a nuestra casa, solo para asegurarse de que todo estaba bien. La llamada apenas sonó una vez, cuando alguien contestó. Lo que escuchó lo dejó paralizado. En la línea alcanzaba a oír a mi madre y a mí, discutiendo a gritos, diciéndonos cosas terribles, mientras él, desesperado, gritaba nuestro nombre para que le hiciéramos caso, pero era como si no pudiera alcanzarnos. Dice que escuchó claramente a mi mamá echándome de la casa, diciéndome palabras tan horribles que él ni siquiera se atreve a repetirlas. De pronto, entre el ruido y la discusión, se coló una risa seca, burlona, como de alguien que disfrutaba del sufrimiento. Y luego, silencio. La línea se cortó. El corazón de mi hermano latía desbocado. Ya estaba imaginando cosas, pero lo que escuchó después lo sacó de control. Cascabeles sonando detrás de él, en el cuarto del hermanito menor de su novia. El mismo sonido que tantas veces había retumbado en nuestra casa. Presa del pánico, decidió irse de inmediato. Llamó a su amigo para avisarle que iba en camino y salió casi corriendo. Aquella familia siempre lo había tratado bien, pero no imaginaba que esa sería la última vez que pondría un pie en esa casa. Mientras tanto, yo estaba con mi madrina. Mi mamá me había mandado con ella porque, dentro de todo lo que conocíamos, mi madrina era la persona más fuerte en la fe. Una mujer profundamente religiosa, amiga de la familia desde hacía décadas. Si en algún lugar podía estar segura, era con ella. Cuando llegué, noté que mi madrina sabía algunas cosas, pero apenas a grandes rasgos. Yo misma me encargué de contarle todo lo que había pasado. Era la primera vez que hablaba sin filtros, que relataba cada detalle, sin miedo a que me creyeran o no. Lo necesitaba. Tenía que sacarlo de mi pecho. No quiero que algo venga con nosotros, madrina. No quiero que nada te afecte a ti, le dije, casi con lágrimas en los ojos. Ella solo me sonrió con calma y me respondió con firmeza. Si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Pero en cuanto pronunció esas palabras, su rostro cambió. La sonrisa se desdibujó, como si algo se hubiera quebrado en su interior. Fue un gesto fugaz, pero me recordó a lo que alguna vez contó mi abuela. Aquel instante en que, estando cerca del cementerio, sintió que Dios se apartaba de su lado y el mal la miraba de frente. Esa noche, cuando ya nos disponíamos a dormir, mi madrina entró a mi cuarto. Tenía el cabello suelto, el camisón blanco, y con una seña me indicó que la siguiera. Salí al pasillo oscuro, pero en cuanto crucé la puerta, ya no la vi. No había nadie. Al girar, noté su silueta entrando en otra habitación, una en la que nunca dormía. Avancé despacio por el pasillo en penumbras,
sin atreverme a encender la luz. La oscuridad era tan espesa que parecía tener peso propio. Al acercarme, vi la puerta entreabierta y una luz tenue escapando por la rendija. Era ella, encendiendo veladoras. Me hizo una señal para entrar. «Madrina, ¿todo bien?», pregunté con la voz temblorosa. «¿Hay alguien en tu cuarto?», me respondió sin mirarme. Mientras tanto, mi mamá estaba con una de sus hermanas cuando recibió una llamada de mi tía. Le avisaba que el padre había salido antes de lo previsto y que en unas horas llegaría a nuestra casa. Aquella noche, el plan de mantenernos a todos separados, lejos de ese lugar, se había desmoronado. Pero mi mamá agradecía que un hombre de fe estuviera dispuesto a enfrentarse a lo que rondaba allí. No cualquiera se acerca a una casa plagada de sombras, pero esa era la vocación del padre: luchar contra el mal. Mi tía solo la acompañó hasta la puerta. No era cobarde, pero ya nadie quería tentar más a la oscuridad. Antes de entrar, mi madre fue interceptada por una vecina con su viejo perro en brazos. Le comentó que había estado a punto de llamarle, porque desde la tarde había escuchado la televisión de nuestra casa a todo volumen. Mi madre no tuvo el valor de decirle que en la casa no había nadie. La vecina, entre críticas y advertencias, insistió en que no debíamos ver tantas películas de terror, porque eso atraía malas energías. Mi mamá asintió, sonrió, fingió normalidad. No quería que los vecinos nos vieran como los raros. Necesitaba que todo pareciera normal, aunque la verdad era insoportable. Intentó llamar a mi hermano, pero la línea sonaba ocupada. Dio varias vueltas por el jardín, sin atreverse a entrar. Luego salió a la calle, con la esperanza de volver a cruzarse con la vecina para distraerse en una charla trivial. Nadie pasó. La calle estaba desierta. Yo, mientras tanto, no dormía. Estaba junto a mi madrina, con todas las veladoras encendidas, rezando sin descanso. «No te preocupes, hija. Vamos a intentar dormir», me dijo con una sonrisa forzada, mientras sus manos temblaban sin control. Esa mujer pequeña, regordeta, de mirada bondadosa, se había convertido en un muro de fe para mí. Pero esa noche su miedo era imposible de ocultar. Sus lentes se empañaban con el calor de las veladoras y, aunque intentaba consolarme, escuchaba claramente cómo sollozaba en silencio para que yo no la oyera. Lloraba de miedo, y yo también. Serían como las 12 cuando por fin el cansancio me venció y logré cerrar los ojos. Dormir en esas condiciones era casi imposible, con ese miedo que te aprieta el pecho. Pero apenas los entrecerré unos segundos, escuché a mi madrina comenzar en voz alta. Al mismo tiempo, un hedor insoportable me invadió. Más tarde supe que era olor a azufre. Ella rezaba con los ojos fuertemente cerrados, como si no quisiera mirar lo que sucedía alrededor. Yo podía observarla claramente gracias a la luz de las velas, que apenas iluminaban la habitación. De pronto, un ruido de puerta me hizo voltear. Algo se movió, algo se ocultó, y después vi la perilla brillar, como si estuviera al rojo vivo. Me levanté de golpe y fui hacia mi madrina para preguntarle qué le ocurría. Después de unos minutos en los que conseguí tranquilizarla, me confesó que había seguido rezando en voz baja y que cuando notó que yo me estaba quedando dormido, eso le dio un poco de calma, hasta que el mismo olor nos envolvió de nuevo, acompañado de un sonido extraño. La puerta se abrió lentamente, pero detrás de ella no había nada. Nadie, hasta que una figura se inclinó para asomarse desde la parte superior del marco. Era demasiado alta para caber por la puerta. Mi madrina alcanzó a describir lo que vio: una silueta con cuernos de chivo
y un rostro similar al de ese animal, pero con dos detalles espantosos. Los ojos eran humanos, y también lo eran la boca y los dientes. Movía la mandíbula como si estuviera masticando algo, enseñando cada diente en una sonrisa macabra. Fue en ese instante que ella cerró los ojos con fuerza y continuó rezando. Yo, por mi parte, me desperté del todo con esa peste que no dejaba de arder en la nariz. Afuera se escuchaban pasos y ruidos, como si algo caminara dentro de la casa, moviendo objetos sin ningún reparo. Finalmente, logré convencer a mi madrina de salir de allí. Ella repetía una y otra vez que esa era su casa, que no podíamos abandonarla. Aún así, le ayudé a ponerse una chaqueta para enfrentar el frío de la ciudad y escapamos por la puerta trasera, sin atrevernos a mirar hacia la sala. Desde afuera todavía se escuchaba movimiento en el interior, como si alguien revisara entre las cosas. Cuando mi hermano llegó con su amigo, no quiso contarle nada. Entre ellos había tanta confianza que bastó un simple gesto para que entendiera que debía quedarse esa noche. Su amigo, Fer, notó enseguida que algo raro pasaba. ¿Tú crees en fantasmas?, le preguntó, consciente de que nunca habían hablado del tema. Claro, aquí hay dos, o al menos eso dice mi mamá. Yo nunca he visto nada. Ella asegura que son los ancianos que levantaron la casa. Fer siguió hablando con ligereza, pero mi hermano empezó a inquietarse. No podía dejar de pensar si aquello que despertaba el crucifijo maldito se había pegado a nosotros y ahora nos seguía a todos lados. Mientras Fer continuaba su relato, mi hermano comenzó a sentirse sofocado, con un ataque de pánico igual al que había sufrido días antes, cuando descubrió que el arlequín había regresado a casa. Se desplomó sobre la silla y su amigo, preocupado, corrió a buscar a su madre. Mientras tanto, mi hermano sintió unas manos posarse en sus hombros, como si alguien intentara calmarlo. Pero cuando reaccionó, notó que no había nadie allí. «Tengo que ir a mi casa», dijo entrecortado. Fernando, sin dudar, tomó las llaves de su auto y respondió: «Vamos entonces». Lo encontramos más tarde, fumando en el jardín junto a mi madrina. Un instante después llegaron mi hermano y su amigo. Sus rostros lo decían todo: miedo, confusión y agotamiento. Mi madrina, sobre todo, parecía convencida de que aquello tenía un propósito, que Dios la había puesto allí para fortalecernos, para que recuperáramos una fe que poco a poco íbamos perdiendo. Nos organizamos y entramos juntos. Lo primero que hicimos fue empujar nuevamente un mueble contra la puerta de la habitación cercana a las escaleras. Encendimos la cafetera y nos sentamos alrededor de la mesa. Arriba, sin embargo, los sonidos eran claros, pasos, voces, como si arriba viviera otra familia en plena actividad. Fue entonces cuando escuché a lo lejos aquellas voces en latín. Susurraban como si estuvieran cerca, como si siguieran invocando a algo que quería castigarnos. Y aunque ya sabía que lo sobrenatural existía, que estaba entre nosotros, nada me daba más miedo que esas mujeres, en especial la de cabello blanco, la que había intentado entrar por la ventana, tan cerca de mí. Un taxi se detuvo frente a la casa. De él descendió un sacerdote. El padre había llegado justo en el momento en que más lo necesitábamos. Su presencia fue como una bocanada de aire fresco en medio del infierno. Yo lo sentí claramente, pero mi hermano me lo confirmó poco después en la cocina. ¿También lo notaste? La abuela viene con él, me dijo. El padre conversó un momento con todos, incluida mi madrina y el amigo de mi hermano, y luego nos reunió en la sala. Lo que vayamos a hacer, debemos hacerlo esta noche, afirmó con seguridad. Ninguno de nosotros lo contradijo.
Todos sabíamos que tenía razón. Nos acomodamos alrededor de los sillones. Fer se quedó apoyado en la barra, desde donde tenía visión directa a la ventana trasera. Lo noté inquieto mirando hacia afuera. Mi hermano le preguntó si estaba bien. ¿Venía alguien con usted, padre?, preguntó Fer. No, hijo, ¿por qué? Porque hay una mujer observándonos desde el patio. Y en ese instante, decenas de pasos retumbaron allá afuera, como si una multitud hubiera echado a correr. Corrimos a cerrar la casa, pero el sacerdote, en lugar de asegurar la puerta principal, la abrió y salió decidido a enfrentarse a lo que estuviera allá afuera. Lo seguimos, pero no vimos nada. A lo lejos, unas carcajadas femeninas resonaban como eco. Necesitamos recuperar ese crucifijo y necesitamos hacerlo ya, nos dijo. Mi madre lo interrogó, pero él era reacio a dar explicaciones. Finalmente, admitió que lo que rodeaba nuestra casa le recordaba a un caso anterior. Un muchacho de un pueblo vecino, al que ayudó junto con mi abuela, cuando entidades similares intentaron entrar en su hogar. No aseguró que lo mismo ocurriría aquí, pero sí que era demasiado peligroso quedarse de brazos cruzados. Mi mamá y el padre decidieron salir de inmediato, acompañados también por mi madrina. Fer y mi hermano quisieron unirse, pero el sacerdote los detuvo. Necesitaba que se quedaran con nosotros, que fueran fuertes y rezaran, aunque no creyeran. Y así, mientras ellos partían hacia la carretera en busca del crucifijo, nosotros nos preparábamos para soportar la noche. Al poco tiempo, alguien llamó a la puerta. Era la vecina preocupada por el movimiento que había notado desde su casa. No dejaba de mirar hacia la parte superior de la vivienda, inquieta. Antes de irse volvió con su perro, un chau chau que, extrañamente, estaba tranquilo. Insistió en que lo cuidáramos hasta la mañana. Fer aceptó y el animal entró, directo a plantarse frente a las escaleras, con la mirada fija hacia el segundo piso. Mientras tanto, en la carretera, mi madre conducía despacio, guiada por la memoria de aquel lugar donde todo había comenzado. El padre la corrigió. No buscamos una granada, señora. Buscamos el crucifijo, y es tan peligroso como un explosivo. Tras avanzar un poco más, encontraron el sitio exacto. El sacerdote le pidió a mi madrina quedarse en el auto, con los seguros puestos. No hable con nadie, aunque alguien se acerque a pedir ayuda, advirtió con seriedad. Mi madre y él caminaron hacia el bosque con una linterna. En la casa, el perro seguía inmóvil frente a las escaleras. Preparábamos café fuerte, evitando encender la radio o la televisión. Queríamos estar listos para lo que fuera. Entonces alguien golpeó la puerta. El perro lanzó un gemido y corrió a los brazos de Fer. El sonido se repitió, pero no venía de afuera. Provenía de la habitación clausurada, aquella a la que hacía mucho tiempo nadie entraba. Fer, entre risas nerviosas, insistía en abrirla, pero lo detuvimos antes de que moviera el mueble que bloqueaba la entrada. «No hay nadie, te lo juro, no hay nadie», repetía mi hermano mientras empujaba el mueble. «Déjalo, por favor». Alguien giró la perilla y la puerta empezó a abrirse. Lo único que la retenía era el mueble. Fernando vio la rendija que se formaba y, sin pensarlo, empujó con fuerza para volver a cerrarla. En un instante cambió de expresión. Algo había ahí dentro y no podíamos, bajo ninguna circunstancia, permitir que saliera. El perro atravesó la sala a toda velocidad y subió de un salto las escaleras. Desde el segundo piso, ladraba con una ferocidad que helaba la sangre. Algo había arriba. Mi mamá y el sacerdote avanzaban por el bosque. Era una oscuridad tan cerrada que solo alcanzaban a ver lo que sus linternas iluminaban. Sentían que en cualquier paso
podían tropezar con raíces o con algo peor. «Espera», susurró el padre, «no apagues la luz». Apagaron las linternas y se quedaron inmóviles. A lo lejos se percibieron pasos. El padre le pidió a mi mamá que guardara silencio absoluto, que no respirara. Fue entonces cuando los ojos de ella se acostumbraron a la penumbra. A pocos metros distinguió a una mujer de cabello largo y blanco que caminaba en la misma dirección que ellos. Esperaron hasta que la figura se alejó para susurrar y decidir la siguiente jugada. «Ella tiene por aquí algo», dijo el padre en voz baja. «¿Ya sabe dónde está?», preguntó mi mamá con urgencia. «No digas nada», le respondió. «Señalaremos cuando estemos a la altura». Siguieron avanzando con cuidado. El padre encendió la linterna el menor tiempo posible, intentando no llamar la atención ni delatar su rumbo. De pronto, resonaron disparos en lo profundo del monte. En la casa, nosotros nos armamos de valor y subimos los tres para buscar al perro, que había dejado de ladrar, pero lo vimos inmóvil, mirando fijamente hacia la habitación de mi mamá, cuya puerta estaba entreabierta y una luz débil se filtraba desde dentro. «Quédense aquí arriba», dijo una voz, la de una anciana, y mi hermano apretó mi mano con fuerza. Nos paralizamos del susto. El olor llegó entonces. Un perfume vegetal, tierra mojada, el aroma del jardín de la abuela. Uno de nosotros intentó llamar desde su teléfono. Al bajar la mitad de las escaleras dijo: «Algo apesta ahí abajo». Cuando regresó, entramos a la habitación de mi mamá y cerramos la puerta. Si aguantábamos hasta el amanecer, podríamos estar a salvo. En el bosque, mi mamá y el padre se sobresaltaron por los disparos y continuaron acercándose hacia el origen del sonido. Entre los árboles empezaron a percibir voces y más adelante, luces oscilantes entre las ramas. Tenían que decidir rápido, salir a la luz y exponerse al riesgo, o permanecer ocultos hasta poder moverse con seguridad. El tiempo apremiaba, así que optaron por anunciarse. El padre alzó la linterna y gritó. A lo lejos, 3 vaqueros se aproximaron, reclamando por intrusos en propiedad privada. Al ver que se trataba de un sacerdote y una señora, cambiaron el tono. «¿Qué hacen aquí?» «Esto es peligroso. Buscamos algo que dejamos por aquí», explicó mi mamá. El padre intervino. «Perdimos algo con valor sentimental». Aunque sonaba poco creíble caminar en la madrugada buscando pertenencias, los rancheros decidieron ayudarlos, o al menos fingieron hacerlo, y señalaron un árbol caído, chamuscado por un rayo. «Está un poco más adelante», dijeron. Mientras avanzaban, el padre preguntó al joven por los disparos. «¿Acaso cazan aquí?», quiso saber. «No, padre», respondió. «Venimos espantando brujas. Vienen todos los días». El sacerdote trató de arrancar más información sin llamar la atención. Un hombre mayor les advirtió: «No son cosas para creer». Y allí se detuvo la conversación. Mi mamá pidió al padre que volviera por mi madrina. Los rancheros preguntaron si había alguien más, y al saber que sí, una señora mayor en el carro, tomaron la delantera en esa dirección. Antes de marcharse, uno de ellos dijo que lo que buscaban estaba más adelante y que esperaría en la carretera. El joven tomó al padre del brazo y le dijo: «Padre, estos días ha estado peor». Avanzaron y el padre anunció: «Aquí es». Mi mamá retrocedió un poco, guiada por la luz del sacerdote. Juntos descubrieron el sitio señalado. Removieron la tierra húmeda cerca de un tronco, y mi mamá, con manos temblorosas, arrancó algo que sobresalía del barro. Al sacarlo, se horrorizó. No era un objeto sagrado, era la pierna de un muñeco, y sabía exactamente de qué muñeco se trataba. Entre la tierra también apareció un cascabel,
El perro, allá abajo, comenzó a ladrar con fuerza. Decidimos abrir la puerta de la habitación inferior, pero una voz, la misma que habíamos oído antes, nos decía desde allí: «Quédense aquí arriba». No sabíamos si la escuchábamos solo nosotros o si era una presencia que flotaba en el aire. Abrimos de todas formas y, para nuestra sorpresa, la puerta se abrió hacia afuera, por la forma de la casa, y mi hermano dio unos pasos hacia la escalera. Lo que vio no tenía explicación. Una figura pequeña, del tamaño de una persona, salió de esa habitación. Iba vestida con un mono corto y saltaba en un pie hasta la puerta. Su silueta fue inconfundible y el sonido de su salida resonó por toda la casa. Mientras tanto, el padre encontró el crucifijo y entre las ramas se oyó algo aproximarse. Voces, pasos rápidos. De repente, alguien atacó por detrás y los rancheros reaccionaron con sus armas. El joven que nos había guiado, con una escopeta que parecía enorme en sus manos, les ordenó apurarse. El padre, con el crucifijo en alto, pronunció palabras en latín: «In nomine Patris». En ese instante, mi madre sintió que una cortina invisible se descorría. La opresión se alivió. El aire se volvió menos denso y el frío menos insoportable. «Todo va a estar bien», nos dijo el padre, y se dirigió con mi madre hacia la carretera. «Tienen que irse lejos por unos días», les aconsejó. Les pidió que confiara en él. Necesitaba quedarse y asegurarse de que la casa no representara un peligro inmediato. Mientras caminaban, la conversación fue dura. «Esto no se quita del todo», dijo el padre con honestidad. «Si lo hago bien, dejarán de molestarlos, pero no puedo prometer que todo lo que llegó se vaya con facilidad. Lo más probable es que parte de esto quede atrapada aquí». Llegaron al carro donde mi madrina los esperaba junto a los rancheros. Al verlos, los hombres se alejaron por la carretera. Mi madrina estaba angustiada, convencida de que unas señoras rondaban cerca, mirándolo todo desde la maleza. Cuando regresaron a la casa, ya amanecía. Yo tenía la sensación de haber pasado días sin dormir. El padre colocó el crucifijo dentro de una caja que llevaba y nos miró con gravedad. Nos quedamos dormidos en la sala por unas horas. El ruido de la cafetera y la voz del padre al preparar el desayuno nos despertaron. Fer y mi hermano bajaron a devolver al perro. «Nos iremos unas semanas», anunció mi mamá. Aunque mi madrina ofreció su casa, decidimos marcharnos más lejos, fuera de la ciudad. Antes de irnos, el padre y mi mamá fueron a un convento en el otro lado de la ciudad. Mi mamá contó luego que hablaron con la Madre Superiora. El sacerdote explicó que había que dejar allí algo que pertenecía a nuestra familia, un objeto que quizá en algún momento tendríamos que recuperar. «Lo siento, señora, esto es difícil», le había dicho la Madre Superiora. Prometieron cuidar aquello, aunque advertían que quizá algún día alguien volvería a necesitarlo. Desde entonces no hemos ido a buscarlo. No sabemos si eso provocó algo en ese lugar. Lo que sí sabemos es que, aunque vivimos un período de calma tras la intervención del padre, con el tiempo ciertas presencias regresaron. También supimos lo que pasó luego en la casa de la exnovia de mi hermano. Nunca volvió a marcarles. Ni una llamada contestada, ni un mensaje respondido. Sabemos lo que ocurrió en la casa de Fer, el amigo de mi hermano, y lo que sucedió con las visitas del padre en la iglesia del pueblo. También sabemos lo que despertó en la casa de mi madrina, algo que hasta hoy sigue ahí, algo cuyo nombre no me atrevo a pronunciar. Años después, todavía vivimos con ese eco, con el eco de los conjuros, del crucifijo del padre Lucas.
Para cerrar esta historia, recopilamos también 2 episodios que acompañaron a la trama principal: lo que vivió el sacerdote en su iglesia y lo que ocurrió en la casa de la exnovia de mi hermano. De la experiencia en casa de Fer, de esa cosa con cabeza de chivo y rostro humano, nos han pedido no hablar. Nos advirtieron que es demasiado fuerte y que últimamente ha estado más tranquilo. ¿Para qué moverlo entonces? Mejor dejarlo así. Aunque los nombres de quienes vivieron estas experiencias llegaron a nosotros, preferimos omitirlos. Este es el epílogo del crucifijo del padre Lucas. El padre, incluso años después de venir en nuestra ayuda, siguió pagando las consecuencias, porque aunque ustedes lo hayan notado, lo más fuerte nunca lo enfrentó él, sino nosotros. Antes de regresar a Guanajuato, el padre se dio un tiempo para hacer algunas encomiendas en la región, esperando a que un conocido lo llevara de vuelta en su carro. Cuando por fin partieron, la noche cayó rápido en la carretera. El padre se quedó dormido y dentro de su sueño escuchó gritos, voces femeninas desgarradas, como si volaran sobre los árboles siguiendo el vehículo. Se retorcían de dolor, lo acechaban. Despertó con un ataque de pánico. Tuvieron que detenerse y el padre salió corriendo a vomitar. Lo que arrojó no era normal, un líquido negro, espeso como brea. El conductor quiso llevarlo al doctor, pero el padre sabía que lo que estaba ocurriendo no tenía remedio humano. El encuentro lo había marcado y lo seguiría haciendo. Días después, ya en su pueblo, entró en una tienda y terminó conversando con un vecino del lugar donde todo había empezado. El mismo sitio donde acompañó a mi abuela años atrás. Aquella historia era ya una leyenda local, aunque los sacerdotes posteriores la menospreciaran como superstición. «¿Ya sabe lo que pasó, padrecito?», le dijo, burlón, un chofer de transporte. Le contó que las brujas habían hecho su fiesta en el Panteón Viejo. Removieron tumbas, desenterraron huesos, y que en medio de las llamas que iluminaban las nubes, mujeres del pueblo, desnudas, corrieron hacia la colina y jamás regresaron. Incluso la devota Lupita, prima del hombre, había subido aquella noche y nunca más volvió. El padre corroboró después que sí, hubo desapariciones. Y aunque las autoridades decían que seguían investigando, era obvio que algo había pasado allí, algo grande. Ya no estaba en sus manos, sería problema del nuevo sacerdote del pueblo, quien prefería ver esas creencias como simples tradiciones. El padre intentó olvidarse de todo, hasta que, semanas después, una puerta lo despertó en la madrugada. El seguro estaba abierto, como si alguien desde dentro la hubiera movido. Creyó que había sido descuido suyo, pero la escena se repitió varias veces por semana. Puertas abiertas, papeles regados, ventanas sin seguro. Una noche, además de los ruidos, escuchó voces. Venían del pasillo, rezaban el rosario. Encendió una vela y al abrir la puerta vio algo que lo marcó. Dentro de la iglesia, sentadas en silencio, había al menos 10 mujeres cubiertas de pies a cabeza. Todas miraban hacia él, rezaban, pero no como plegaria, sino como burla. Cerró la puerta y huyó a su cuarto a orar. Desde entonces, cada noche las voces regresaban. Repetían rezos en la puerta de su habitación, como si le dijeran: «No tienes poder, entréganos el crucifijo». Y fue entonces cuando lo entendió. Eso era lo que querían. Mientras tanto, en la casa de la exnovia de mi hermano, todo cambió. Nadie sabía aún qué había traído consigo mi hermano, pero pronto lo descubrirían. Una noche, la madre de la muchacha escuchó pasos en la habitación vacía de su hijo menor. Al principio lo ignoró, pero al pasar de nuevo, el ruido seguía. Decidió abrir la puerta, pero justo en ese instante cesó,
Intentó olvidar el incidente hasta que los sueños la golpearon. Vio a su hijo dormido y detrás de él, en la cama, un arlequín. La figura la miraba y le pedía silencio con un dedo. Despertó sobresaltada. Días después, su hija menor, de apenas 7 años, se bañaba cuando sintió que alguien entró al baño. Pensó que era su hermano o su padre, pero la figura tras la cortina era demasiado alta y solo tenía una pierna. La niña gritó. La cortina se abrió de golpe y su padre, al acudir, alcanzó a escuchar pasos huyendo por el pasillo. Al buscar en la habitación del hijo mayor, vio algo pequeño, del tamaño de un muñeco, esconderse bajo la cama. No hallaron nada, salvo un hueco en la pared, lo bastante grande para una criatura. El terror se apoderó de la familia. Esa misma noche, la niña fue atacada. Gritaba sin parar, con la piel marcada como si hubiera sido rasguñada. Desde entonces nunca volvió a hablar con normalidad. Tartamudea y arrastra aquel trauma hasta hoy. Cuando la novia llamó a mi hermano desesperada, su madre le arrebató el teléfono para gritarle que jamás volviera a acercarse a ellos. Ni siquiera lo dejaron explicar que sabía cómo ayudar. Y así, aquel ente que había estado en nuestra casa se trasladó a la de ellos. Desde entonces no volvimos a saber nada más. Si esta familia alguna vez llega a escuchar esta historia, lo único que queremos es pedir perdón. Perdón por lo que tuvieron que vivir, por lo que todavía cargan, y ojalá algún día nos permitan ayudar.